Antes de la creación del universo físico, con nuestro singular planeta Tierra, y también de la humanidad, la cual se hallaba en el semen de Adán, Dios ya había creado el universo espiritual, que incluía a sus santos ángeles, todos poderosos espíritus buenos, hasta que uno de ellos dejó de serlo, al ser seducido por su propio deseo. Cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Por el momento, no mencionaremos cuál fue el deseo que sedujo a ese ángel a desafiar la soberanía divina, pero sí diremos que hasta el día de hoy su nombre permanece desconocido para la humanidad. No así su modus operandi, ni sus habilidades como ventrílocuo, quien valiéndose de una serpiente, le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? A la mujer, que apenas estaba familiarizándose con el paraíso, le parecería normal que un animal le hablara y le respondió: del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Ante la respuesta segura de la mujer, este ángel, que decidió oponerse a Dios, no dudó en acusarlo de mentiroso. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Aunque no es un nombre, sino un calificativo, a este ángel rebelde se le identifica como Satanás, palabra de origen hebreo que significa opositor. Y como calumnió a Dios, tildándolo de mentiroso, también se le conoce como diablo, palabra de origen griego que significa calumniador. La Biblia nos muestra cómo y dónde esta criatura espiritual perfecta se convirtió en Satanás el diablo. Pero confirmemos el lugar. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, desde el día en que fuiste creado. Teniéndolo ya ubicado en el jardín de Edén, veamos qué hacía allá. Fuiste elegido querubín protector, porque yo, Dios, así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Entendemos por este versículo que el paraíso, con toda su fauna, flora, recursos y la familia humana que allí crecería, fue puesta al cuidado de este magnífico querubín, de quien seguimos leyendo. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Sí, el deseo de que la gente que llenaría la tierra lo adorara a él, en vez de al Creador, lo llevó a convertirse en opositor y calumniador. De esta historia veraz, cuya fuente es la Sagrada Biblia, aprendemos que Satanás es un rebelde mentiroso. Dijo a Eva que no moriría si desobedecía a Dios, pero ella sí murió, y Adán también. No así él, que continúa haciendo sus diabluras. Sin embargo, allí mismo en Edén, después del juicio sumario en que Dios reunió a los implicados, sentenció que Satanás sería destruido. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú
le herirás en el calcañar. Entendemos que de una herida en el calcañar o talón, como la que recibiría la simiente de la mujer, hay pronta recuperación, en tanto que de la herida que recibiría Satanás en la cabeza, esta sería mortal, irrecuperable. Ya sabemos las consecuencias de esta enemistad. Nos falta identificar a la mujer y a su descendencia. Respecto de la mujer, tenemos que descartar a Eva y a la Virgen María, a quienes suele atribuirse esa identidad, por la sencilla razón de que para destruir a ese poderoso enemigo espiritual, es obvio que la descendencia de la mujer tendría que ser otro espíritu, incluso más poderoso, que no podría ser fruto de una mujer humana. Tendría que hacerlo indiscutiblemente de una mujer espiritual. Eso es lo que muestra la señal que nos da el libro de Apocalipsis. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se trata de una señal, una mujer celestial, por ende espiritual, como todo lo perteneciente al cielo, producto de un arreglo divino para poner fin a la rebelión que terminará de la siguiente manera. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre. Sí, su fin será la muerte segunda o destrucción eterna. Junto con la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Luego de haber aclarado que la mujer es celestial o de naturaleza espiritual, solo nos resta identificar su descendencia. Para ello reparemos en que unos 2000 años después del juicio en Edén, Dios ratificó su promesa, asegurando al patriarca Abraham que la descendencia de la mujer vendría por medio de él. Y en un descendiente tuyo serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Pasaron otros 2000 años para totalizar unos 4000, y Dios identificó plenamente la descendencia con las siguientes palabras que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Gálatas. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. No podemos pasar por alto que más de 750 años antes de ser revelado Cristo como la descendencia de la mujer, Dios había dado una señal mediante el profeta Isaías. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Lo maravilloso y sobrenatural de esta profecía es que para cuando se cumplió por medio de la Virgen María, era totalmente imposible que una mujer virgen quedara embarazada y posteriormente pariera. Además, por ese mismo tiempo también se produjo el lugar del parto. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Estas profecías son de innegable cumplimiento. Además,
Llegado el momento, Dios envió al ángel Gabriel con este mensaje a la joven María. El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su favor. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, y lo llamarás Jesús. Y cuando se produjo el nacimiento de Jesús, el Cristo, o sea, la descendencia que heriría a Satanás en la cabeza, los ángeles lo anunciaron con gran gozo. Os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Al instante se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, alabando a Dios. Hasta el rey Herodes de Judea se enteró del nacimiento de su competencia real cuando unos astrólogos orientales llegaron averiguando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Pero que sea el evangelista Mateo quien nos explique el porqué de esta crónica de un parto anunciado. Todo lo cual se hizo en cumplimiento de lo que pronunció el Señor por el profeta: sabed que una virgen concebirá y tendrá un hijo, le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. 33 años y medio después del cumplimiento de esta profecía, Satanás hizo que uno de los discípulos de Jesús, el Cristo, lo traicionara en un intento más por acabar con la descendencia de la mujer. Entonces, Satanás entró en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Una vez poseído, Judas entregó a Jesús a sus enemigos, quienes le causaron la muerte, de la cual fue resucitado 3 días después, evidenciando de esta manera una herida en el calcañar, de la cual hubo recuperación prácticamente inmediata. Así queda cumplida la primera parte de la profecía edénica, faltando la segunda, que por no haberse cumplido durante la vida de Jesús en la tierra, se tendrá que cumplir después de su resurrección como el Espíritu más poderoso después de su Padre, y de quien recibió las siguientes instrucciones. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por supuesto, entre esos enemigos se incluye a Satanás el diablo, porque el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ese fue el propósito de esta crónica de un nacimiento anunciado desde el jardín de Edén, que terminó en una muerte también anunciada. Claro que no pasa nada al azar. Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos los profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo.